para siempre. Colosenses capítulo 1 versículo 15. El tema dije que será la naturaleza del Señor Jesucristo. Lo tenemos todos. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos en esta mañana y vamos a meditar en esta palabra muy preciosa, muy maravillosa. El día jueves yo estuve hablando sobre la personalidad de Jesucristo. Y hablando de la personalidad de Jesucristo, yo estuve mencionando que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se menciona la persona de Jesús. Se menciona, mis hermanos, el ministerio de Jesús. Usted va a encontrar en la ley de Moisés, se habla acerca del Mesías, en los profetas y sucesivamente en los evangelios, en el libro de los Hechos, en las epístolas y termina en Apocalipsis. Decía que Jesús, hermanos queridos, Jesús es mencionado desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Para muchos Jesús es simplemente un maestro. Para otros Jesús es un sabio, un filósofo. Para otros Jesús es una creación. Hay personas que creen que Jesús fue creado, que Jesús no es igual al Padre ni igual al Espíritu Santo. Otros, hermanos queridos, creen que Jesús simplemente fue una apariencia, un reflejo. No hablan sobre la personalidad ni la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en esta mañana, a través de esta enseñanza, yo quiero mostrarles a usted cuál es la naturaleza del Señor Jesucristo. La porción que hemos leído dice que Él es la imagen. Decía el jueves pasado que Jesús es una réplica exacta de Dios encarnado en esta tierra. Es una copia idéntica. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sin embargo, hay, mis hermanos, algo teológico que quiero mencionarles sobre este aspecto. Porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús tiene esa doble naturaleza. Por eso, al hablar de la naturaleza de Jesús, nos estamos refiriendo a esa doble naturaleza, valga la redundancia, de nuestro Señor Jesucristo. La doble naturaleza es la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nosotros somos carne, nosotros somos humanos, nosotros somos producto de papá y mamá, nosotros somos seres, mis hermanos, mortales. Nosotros no somos igual a Cristo, porque Cristo tiene esa naturaleza divina especial que lo hace parte de la divinidad, de la deidad, y tiene la parte humana que nos relaciona
también, hermanos, a nosotros, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Este es un concepto teológico en lo que es, mis hermanos, la doctrina cristiana, y a este aspecto de la, hermanos, doble naturaleza de lo que es la divina y de lo que es la humana, nosotros le llamamos la unión hipostática. Se le llama ese término a la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, la unión hipostática, que significa que Jesús no es que sea mitad Dios y mitad hombre, ni una mezcla de ambos que resulta una tercera cosa. No, hermanos, es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo, en una sola persona. Porque alguien puede creer también que Jesús, hermanos, llegó a ser Dios hasta que cumplió el mandato y se fue para el cielo. Entonces ya Él tomó esa figura. Pero no es así. Estoy mencionando que Jesús es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo, en una sola persona, sin que ninguna de su naturaleza pierda sus propiedades o individualidades. ¿Qué significa esto? Que Jesús sabía manejar bien su naturaleza. Jesús, cuando tenía que actuar como Dios, actuaba como Dios. Cuando tenía que actuar como hombre, actuaba como hombre. Y me voy a adelantar un poco. Por ejemplo, cuando bajan a un paralítico en el Evangelio de Marcos capítulo 1, cuando bajan a un paralítico, hermano, del techo, la Biblia dice que Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Las personas que estaban alrededor dijeron: ¿quién es este que puede perdonar pecado? Si solo Dios es el único que perdona pecado. Claro que sí, es una gran verdad. Pero Jesús, como Dios, estaba actuando en ese momento y le estaba diciendo: tus pecados te son perdonados. Yo soy Dios, yo te perdono los pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso decimos, hermanos, por eso decimos que los pecados solo hay que confesárselos a Dios, ponérselos a Dios. Ahora, otra parte que vamos a ver, la divinidad de Jesús, es cuando Él va en el barco y el mar embravecido y las olas, hermanos, crecidas y el viento contrario, y los apóstoles lo despiertan porque iba durmiendo. Y cuando Jesús se despierta, dice que Él se pone en pie y reprendió al viento, reprendió el mar, reprendió a la naturaleza, le dijo callar. Y los discípulos se quedaron atónitos, se quedaron perplejos, se quedaron al mirado y dijeron: wow, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Ese no era más ni nada menos que el Dios hecho carne que estaba en este mundo. Alabado sea el Dios todopoderoso. Jesús estaba actuando como Dios en ese momento, reprendiendo a su creación, como quien agarra un perrito, mis hermanos, un perrito adomesticado, y le dice: siéntate, cállate. Y el perrito hace caso. Así Jesús mostraba su divinidad. Ahora, como hombre, usted va a encontrar a Jesús durmiendo. Como hombre lo va a encontrar, hermanos, teniendo sed y cuantas cosas más. A eso se le llama la naturaleza divina de nuestro Dios y la naturaleza humana. Yo quiero, a través de las Escrituras, llevarles a ustedes también a hablar un poco sobre esta deidad o divinidad del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Dios se encarnó sobrenaturalmente y estuvo con nosotros? Dice Juan: y vimos su gloria. Y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y vimos su gloria. Así como el tabernáculo estuvo en medio del pueblo, así Jesús estuvo en medio de su nación. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero consideremos, hermanos, la naturaleza del Señor. La naturaleza de Jesús
es única y es especial dentro del nacimiento, porque el nacimiento de Jesús fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando María, mis hermanos queridos, cuando María le da la noticia, María dice: pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? María en su inocencia sabía que un embarazo era producto de una relación con un hombre, y ella no había conocido varón, no había tenido contacto sexual. Entonces ella dice: ¿cómo será eso? En Mateo capítulo 1 verso 18, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y va a dar una descripción, hermanos, de cómo fue el nacimiento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Oiga, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque José pensó que María había metido los pies. Pensó que María había fornicado. Entonces, dice la palabra que él pensó dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es una naturaleza divina. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Usted va a encontrar en la Biblia que aparece, me decía una hermana: pastor, he encontrado en la Biblia dos cosas, que algunas veces se menciona hijo de Dios y otras veces se menciona hijo de hombre. ¿Qué significa eso cuando dice el hijo de Dios, el hijo del hombre? ¿Es las dos cosas? ¿Se está refiriendo a las cosas? No, le digo. Cuando se menciona hijo de Dios, se está mencionando la parte divina. Cuando se menciona hijo del hombre, se está refiriendo a la humanidad. Mateo, hermanos, toma la genealogía acerca de José también. En otras palabras, el anuncio en José, que va donde José y le dice todo lo que está pasando. En Lucas, María recibe esta noticia también. Entonces, y les está declarando que lo que va a ser engendrado no va a ser producto de una semilla humana. No, porque la semilla humana está contaminada. Porque Adán, hermanos, se contaminó con el pecado. Y la descendencia, usted sabe que de Adán, por ende, es una descendencia pecadora, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, quien engendra es el hombre, y quien lleva la descendencia es el hombre. Entonces Dios, viendo, mis hermanos queridos, que es necesario que el segundo Adán naciese sin mancha y sin pecado, el Espíritu Santo vino e hizo sombra en esa santa mujer, y nació el Rey de Reyes y Señor de los señores, sin mancha y sin contaminación. Y por lo tanto, el vaso que iba a ser usado también tendría que ser un vaso santo.
limpio, porque a Dios le gustan las cosas limpias. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que fue nacido de una virgen y da el nombre, la inscripción María. En Isaías capítulo 7 verso 14, el Señor había dicho 700 años antes, 750 años antes de que Jesús naciese, el Señor había dicho en Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se regó en Israel. Esta profecía la esperaban los judíos, pero pensaban que Jesús, pensaban que el Mesías iba a nacer, hermanos, en la sociedad elevada, iban a ser de una princesa, iban a ser de una casta elevada, y las mujeres se preparaban porque podrían ser ellas las elegidas para que el Mesías viniese. Tendría que ser virgen también. Entonces las mujeres pobres, las mujeres sencillas, las mujeres humildes no pensaban que podrían llegar a tener ese gran privilegio de que Dios depositara a este ser maravilloso y que el Mesías viniese. Como repito, lo esperaban de clases elevadas, lo esperaban de gente pudiente, lo esperaban de princesas, de príncipes, cosas por así. Pero la sorpresa fue que el ángel fue a un ranchito humilde, fue a una aldea marginada, Belén de Judea, una aldea, mis hermanos queridos, donde era menospreciada, no valía nada, porque según habían delincuentes, habían cosas, gente mala. Y las mujeres eran pobres, eran de la sociedad más baja, de todo eso. Pero en ese lugar humilde, en ese lugar había una santa mujer llamada María, una muchacha que se estaba guardando para un matrimonio. Y el ángel se presentó en ese lugar porque Dios le gusta la gente humilde, dice la palabra. A los humildes Dios los exalta, a los humildes Dios los levanta, a los humildes los llena de gracia. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso en esta mañana? Aleluya. Y ahí, en ese ranchito, en esa posada, llegó un príncipe de Dios, el arcángel Gabriel, y le da la noticia a esta muchacha, y le está diciendo que el ser que va a nacer en ti será santo, porque será hijo del Altísimo. Y por eso, hermanos, usted va a encontrar que los demonios, cuando se enfrentaban a Jesús, los demonios se arrodillaban y le decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo del Altísimo? Los demonios conocían la naturaleza de Jesucristo. Y la palabra menciona que Él no tenía que tener pecado. Y no tuvo pecado. En Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hay un ser en esta tierra más perfecto que nuestro Señor Jesucristo. O mejor dicho, no hubo un ser en esta tierra más perfecto, más sublime que nuestro Señor Jesucristo. Y no es porque era Dios, porque tenía la naturaleza divina. No, Jesús enfrentó al diablo, enfrentó el pecado, enfrentó el mundo, enfrentó todo con su naturaleza humana. Por eso es que el diablo, hermano, le tocó la humanidad. El diablo le tocó el hambre, el diablo le tocó la sed, el diablo le tocó el orgullo, el ego. El diablo tocó completamente la humanidad de Jesús. No tocó la divinidad, no. El hombre está lleno hermanos, de deseo de grandeza.
El hombre quiere satisfacer sus deseos. Por eso es que el diablo tocó todo eso. El diablo derribó a nuestros primeros padres en el Edén a través de eso. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida y cuantas cosas más. Y por eso es que el diablo tocó esa área en Cristo Jesús. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate de ahí arriba para que la gente te vea. Si eres el Hijo de Dios, te voy a dar todo esto. Si me adoras, todo iba relacionado a la naturaleza humana, a la carne. Pero Jesús, sabiendo la misión que traía y sabiendo, mis hermanos queridos, que tenía que salvar al mundo de pecado, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Alabado sea nuestro Dios para siempre, porque yo vengo a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo vengo a darle la gloria a mi Padre. Hebreo dice, hermano, que era igual, semejante a nosotros, que fue tentado en todo, igual a nosotros. Tuvo las mismas tentaciones Jesús, tuvo las mismas pasiones, tuvo todo. Pero demostró y nos demuestra a nosotros que cuando se quiere, se puede. Cuando no queremos, aunque nos digan lo que nos digan. Yo estaba viendo a una persona que unos hermanitos la estaban liberando de ese problema o mal espíritu de homosexualismo. Hablando humanamente, se habla de una desviación, que no sé cuánto. Otros dicen que es una enfermedad, que aquí, que allá. Y los manuales de psicología han venido cambiando poco a poco, porque hay que darle chance. Y hoy pues ya es abierto eso. Ya es abierto. Quien quiere ser homosexual, que sea homosexual. Quien quiere ser lesbiana, que sea lesbiana. E incluso si alguien se quiere casar, que se case con el sexo se puede casar del mismo sexo. Entonces, había unos hermanitos orando por alguien que es bueno, pero empezaban a que repitiera cosas como que esto es mágico, pues, como que el cambio es mágico. Repita tantas veces la sangre de Cristo, repita tantas veces, diga que los muros de Jericó se cayeron, diga todo esto. Y después se lo digo a ustedes para que tengan mucho cuidado con personas que se dicen ser cristianos y que hablan de profecías, y que tengan mucho cuidado, porque Dios, para obrar, hermanos queridos, obra maravillosamente. Y después que hicieron todo lo que los hermanos pensaron, todo para liberarlo, según ellos, para liberarlo de esa cuestión, hicieron una horchata de agua con sal, un vaso de agua con sal. Vaya, ahora se va a tomar esto para que expulse también el demonio. Imagínense el pensamiento. Y algunos de ustedes también puede hacer que crean, porque hay hermanos que creen todo y creen que tal vez con sal el demonio va a salir. Otros creen, y el otro ritual es que agarraron el aceite y empezaban a llenarle la cabeza de aceite. Las creencias, ¿dónde me va a fundamentar eso? Alguien me diga a mí, pastor. La Biblia dice que echándole aceite los demonios se salen. La Biblia dice que poniéndole aceite los enfermos se sanan. Sí, Santiago dice eso. Y Santiago lo hace bajo un contexto que no lo voy a explicar ahorita. Pero lo llenaron de aceite también al pobre hombre. Lo empujaban, lo jalaban. Y por último le dieron la horchata de sal. Claro, hermanos, si yo le doy a usted un vaso de agua con sal, le aseguro que más tarde está ahí está, decían ellos, porque el muchacho empezó ahí está. ¿Quién no le va a dar ganas de vomitar después de una buena horchata de eso?
Entonces la gente cree, ahora sí, vomítalo, porque hoy sí ya lo va a tirar, ya lo va a tirar. Y se le mete en eso, y hay un grupo de personas que creen eso. Hermanos queridos, cuando Dios hace un cambio, usted no necesita de sal, de azúcar, no necesita de cebolla, no necesita de ajo. El poder de Cristo cambia, transforma y hace a la persona nueva criatura. Alabado sea Dios en esta mañana. Y el cambio es un cambio interno. Cuando la persona ha tenido el verdadero encuentro con Cristo, usted oró, usted clamó, la persona se va. La evidencia es que esa persona cambió y que tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret. Porque en el momento, ¿cómo se siente? ¿Cómo se va a sentir? Ya se siente que está transformado. ¿Cómo se va a sentir en ese momento? La evidencia es cuando la persona sale de ese lugar. La evidencia de un cambio cuando nosotros, hermanos queridos, hemos aceptado a Cristo, es que hemos sido cambiados, como dice la Biblia, transformados en una nueva criatura. Y la evidencia es que si antes era borracho, que si antes era malcriado, si era ladrón, si era prostituta, si era homosexual, lo que sea, la persona dio un cambio y la gente ve que hoy es una nueva criatura porque ha cambiado de vida. Y la Biblia dice que ven sus buenas obras, aleluya. Es una luz que alumbra. Si antes andaba en los nightclubs, si antes andaba en los bailes, si antes andaba detrás de esos partidos de fútbol, solo Manacaro dijo amén, como ella no va, aleluya, ya no anda. No, pastor, es que yo salgo a relajarme, pues. Usted cree, hablaba alguien y decía, creen que el Espíritu Santo los va a llevar a esas cosas. Entonces, hermanos queridos, Dios nos da el poder, Jesucristo nos da el poder para que nosotros determinemos si seguimos abrazando el mundo, el pecado, o lo soltamos. Pero casi todo está dentro de esto, la fuerza de voluntad. Cuando yo no había estudiado el área de la psicología, tenía un miembro en una iglesia, la primera iglesia que pastoreé, que era adúltero y medio. Tenía varias mujeres, el hombre. Y saben que era de los cristianos más fogosos que tenía en la iglesia. Ese tipo levantaba al pueblo con alabanzas, con gloria a Dios, con aplausos. Pero el lunes iba a vigiar la otra mujer que tenía. Que no se le pague el gozo, hermano. Y repito, un hombre que aparentemente cumplía todo lo de la iglesia. Porque algunos agarran la iglesia como una religión, como algo normal. Entonces, después de tratarlo y orar con él y declararle todo, porque por último él se tiraba y decía, pastor, si es verdad, yo soy el sinvergüenza. Yo tengo una buena esposa, pero yo soy el sinvergüenza. Cuesta que un hombre acepte que es sinvergüenza. Casi no lo aceptamos. Entonces, y le pregunté a un psicólogo, y ustedes cuando tratan estos problemas de desviación, de cuestiones así, ¿cómo hacen? Y él me dijo, mira, Ricardo, era compañero mío en el instituto bíblico. Fíjate que nosotros hacemos sesiones, les damos terapia, pero te voy a decir al final, me dijo, te voy a decir algo, me dijo al final. Si la persona no quiere cambiar, no cambia. Si la persona no tiene la fuerza de voluntad para cambiar, no cambia. Y es una verdad, mis hermanos, porque el guaro, el cigarro, el ir a un lugar no correcto, no te van a llevar a la fuerza.
A nadie le meten las cosas a la fuerza. Todo es un acto de voluntad. Pues hermanos, si alguien quiere como dijo Jesús, quiere, lo hace. Y no lo hace en su propia fuerza, porque hay una fuerza espiritual que la da el Espíritu Santo a través de la oración, el ayuno, la palabra, metiéndonos en esto, metiéndonos. Usted va a cambiar, usted va a ser diferente, porque entre más se acerca a Dios, más se aparta del mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta hermosa hora? Se va a apartar, mis hermanos, gracias. Pero si no quiere, es difícil. Entonces, la Biblia menciona personajes en la Biblia que resistieron y otros que no resistieron. Usted va a encontrar a José. José resistió, porque José quiso ser agradable a Dios y no quiso pecar. José dijo: no peco, y no pecó. Pero David, que era conforme al corazón de Dios, decidió pecar y pecó. Entonces, casi todo está en nosotros. Si usted quiere, viene al culto. Si no quiere, no viene. Si usted quiere, ora. Si no, no ora. Si usted quiere, lee la Biblia. Si no, no lee la Biblia. Porque hay gente, mis hermanos, que a veces hasta uno le echa la culpa. Es que pastor, usted no me ha ayudado. Es que pastor, yo no sé. Hay gente que no sé qué piensa, hermanos. ¿Qué quiere? Que los tengamos en un pedestal, que lo guardemos en una vitrina, que lo andemos vigilando las 24 horas. No se puede. Dios nos ha dado a todos las mismas herramientas para vencer al diablo, la carne y el pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Jesús está con nosotros y Él nos comprende y nos entiende. Entonces, Él no cometió pecado. ¿Podemos guardarnos en santidad? Sí, lo podemos hacer. Pero pastor, ¿por qué será entonces que me dan ganas de hacer esto? Porque Pablo dijo que había en nosotros una naturaleza carnal. Y el mismo Pablo, que ayunaba 40 días, que vigilaba tremendamente, que, hermanos, predicaba en todas partes, que andaba de un lado para otro. El mismo Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero no hago, sino lo que quiero no hago. Ay de mí, decía Pablo, ay de mí. Y él se quejaba. Óigame, y Pablo, que ayunaba 40 días, ayunaba sus 21 días, ayunaba sus 3 semanas, 2 semanas. Y él que oraba continuamente, porque sí, que oraba sin cesar. Y él que, hermanos, evangelizaba de un lado para otro. Y él que andaba en iglesias de iglesias predicando el evangelio. Y él que andaba en una completa comunión con Dios. Sentía que el pecado lo agobiaba. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínese usted, imagínese mi persona, imagínese nosotros cómo estamos, hermano. Si estamos como dice el dicho, estamos en flor de piel. Qué cobertura de ayuno, qué cobertura de oración, qué cobertura, e incluso, hermanos queridos, de congregarnos. ¿Cómo vamos a tener una fortaleza, una firmeza, si en vez de estar más llenos de la presencia de Dios, estamos más llenos de cosas del mundo, estamos más llenos de cosas de lo que está pasando alrededor, estamos más llenos de la gente, estamos peor? Pero el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Y si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Y con Dios somos más que vencedores. Alabado sea el Dios eterno en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Hebreos 1:4. En Hebreos 1:4 menciona que Jesús es mayor que los ángeles en cuanto a honra, en autoridad. Jesús es mayor a todo. Por eso, hablar de la naturaleza de Jesús, estamos hablando de ese ser maravilloso que puede ayudarnos
Dice Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Y le voy a dar unas citas bíblicas para que se dé cuenta que Jesús no es como algunas religiones o algunas sectas lo ponen, hermanos. Le voy a dar citas bíblicas para que usted vea que Jesús es Dios. Y nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Lo único que tienen es esa coexistencia. Y es un misterio, porque hay gente que no lo va a entender esto, no lo va a comprender. Pero mire que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Hablando sobre que Jesús fue y es 100% Dios. Jesús fue y es 100% Dios. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice la palabra, el cual es Dios. No es que vino a ser Dios, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Oiga qué linda esta porción. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Cuántos están en el verdadero? Denle un fuerte aplauso al verdadero en esta mañana. Esto es para que si alguien le quiere a usted, hermanos, hacer mover la fe, si alguien quiere hacerle a usted creer que estamos engañados, que pobrecito nosotros, ¿verdad? Que nos han engañado porque estamos en una iglesia, en una religión y que no sé cuánto. Pero yo quiero decirles en esta mañana que estamos en el verdadero. Para conocer al que es verdadero. Para conocer al que es verdadero. Y dice el mismo apóstol, y estamos en el verdadero. ¿En quién estamos? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso a mí, hermanos, no me mueve nada. No me mueve nadie. Porque he conocido al verdadero. He conocido, mis hermanos, la verdad. He conocido la vida. Y yo no he aceptado una denominación. Yo no acepté a apóstoles y profetas para ser salvo. Yo no acepté, mis hermanos, un cargo, un lugar. No, yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Y Él es el verdadero Dios, dice la Biblia. Aleluya. Entonces, esté seguro en lo que está. Porque puede venir alguien diciéndole, no hombre, usted está mal. Véngase para donde nosotros. Véngase para acá. Aquí le vamos a enseñar a usted la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. ¿Quién es el camino? Es Jesucristo. Entonces, si nosotros hemos recibido a Cristo, lo tenemos todo. Y estamos en el verdadero. Usted diga, estamos en el verdadero. Repita conmigo, estamos en el verdadero. Aleluya. Usted no va siguiendo al hermano Ricardo. Usted no va siguiendo al hermano, al pastor que usted tiene, al líder que usted tiene. Usted no va siguiendo a hombre alguno en esta tierra. Vamos siguiendo a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que es el que nos va a dar vida. Entonces, estamos en el verdadero. Jesús es el único que ofrece vida eterna. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni nadie le ha ofrecido
a un súbdito vida eterna? Nadie, porque ni ellos la obtuvieron, ni ellos. El único que ofreció vida eterna se llama Jesucristo. Y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús fue y es por ciento Dios. En Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y cuando digo que Él fue 100% hombre, pero sin pecado, respaldo esta porción o este pensamiento en Hebreos 4:15, para que veamos la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. 100% Dios y 100% hombre. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, aquí está la porción, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Leo de nuevo la porción. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Oiga esto. Sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, según nuestra carne, según nuestra naturaleza. Pero hace la excepción, pero sin pecado. El escritor de los Hebreos dice: miren, los sacerdotes y los sumos sacerdotes que estaban en el templo, ellos año tras año tenían que estar expiando el pecado del pueblo. Pero antes de expiar el pecado del pueblo, antes de interceder por el pecado del pueblo, primero, hermanos, se expiaban ellos mismos. Primero se confesaban ellos mismos. Primero ofrecían ofrenda por el pecado de ellos, para que después ofreciesen ofreciendo ofrenda por el pecado del pueblo. Y como los sumos sacerdotes morían, entonces tenían que levantarse otro sumo sacerdote para que cubriese ese puesto. Y dice el escritor: pero aquí uno que fue sin pecado, uno que no muere, uno que entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo para derramar la sangre por toda esta humanidad. Alabado sea Dios en esta mañana. Ese Cristo, hermano glorioso, es el que anunciamos nosotros en este lugar. El escritor dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre el Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La naturaleza de Cristo es una naturaleza hipostática. Presenta ese carácter divino y ese carácter humano. Por eso es que Él nos comprende. Nosotros a veces decimos: sí, lo comprendo, pero en realidad nosotros somos diferentes. ¿Sabía usted que según las estadísticas dicen que la religión es la que ha destruido más personas que la guerra muchas veces? Que ha matado más personas que las que han muerto en la guerra. ¿Y cómo será eso? Porque hay religiones que engañan y matan sin armas. Las congregaciones, muchas veces, hermanos, nos convertimos en tribunales de sentencia. Las congregaciones muchas veces convertimos las iglesias en lugares de inquisición. Y estamos llevando a cualquier persona ante
ante la Inquisición para descuartizarla. Nomás un pequeño error le vemos y lo llevamos y empezamos a criticar y a masacrar estas personas. Otros decían que el único ejército que entierra a sus soldados heridos es la iglesia. El único ejército que deja a sus soldados abandonados es la iglesia. Se dice que los Estados Unidos tienen una forma tan fuerte que ellos hacen todo lo posible por ir a sacar a sus soldados que están en algún lugar, o su gente que está en algún lugar donde hay un ciudadano americano. Los Estados Unidos lo piden, los Estados Unidos van a buscarlo, van a traerlo para llevárselo a su lugar. No lo dejan tirado. Los soldados, hermanos, en las guerras, lo que tenían que hacer era echarse al compañero herido, al compañero muerto, sacarlo, sea como sea. Tenían que sacarlo de ese lugar ahí. Pero se manifiesta que en la iglesia tenemos ese problema. Y gracias a Dios, porque hoy últimamente ya vamos teniendo un conocimiento más diferente. Aunque siempre hay personas que piensan que cuando uno está restaurando, está ayudando, empiezan a criticar y a decir: son consentidores. Esa iglesia está llena de pecado. Esa iglesia está llena de fornicarios, de adúlteros. Está llena de maleantes. La iglesia, y otros dicen, la iglesia de nosotros, aquí no permitimos adúlteros, aquí no permitimos esto, aquí no permitimos esto otro. Como que son la iglesia exclusiva, la iglesia de los santos, la iglesia de los que no pecan, la iglesia de los intocables, la iglesia ya de los que están en el cielo. Señores, mientras estemos en esta tierra, tenemos que ir luchando, tenemos que ir guerreando, tenemos que ir levantándonos, tenemos que ir enfrentándonos a cualquier cosa. Pero vuelvo a repetir, hay gente que se cree que como que nunca pecan. Y solo porque no tomas guaro, solo porque no vas a meterte con otra mujer, solo porque no vas a un motel. Pero sos un odioso, sos una odiosa, sos una criticona, sos un criticón, sos un chambroso, sos una chambrosa. No matás a la gente con las manos, pero la matás con la lengua. Hasta con la mirada matamos a veces, hermano. Hay gente que hace una mirada que si uno no está bien parado lo botan. Y alguien dijo: si mi mirada fuese en bala ya te hubiese matado. Y hay personas que disimulan bien también el aspecto. Hay gente que bien contentita: sí, hermano Ricardito, sí, Dios le bendiga mucho, un besito aquí, qué lindo, hermano Ricardo, le bendiga. Y cuando se van, me cae mal ese viejo a mí. Y él cree que se ve bonito con esa barba que se ha dejado. Y empiezan a criticar. Hay gente que te da los abrazos y con todo respeto, muchas veces son los que te están poniendo el puñal por detrás. Nosotros somos de esa condición, hermanos. Por eso dice la Biblia: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Entonces, hermanos queridos, nosotros es difícil que comprendamos totalmente la vida del hombre, la vida del uno y del otro. Es difícil, aunque usted diga esto y esto otro, es difícil. El único que nos comprende completamente se llama Jesucristo de Nazaret, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. A su nombre. Él sí te comprende. Él te entiende, Él te recoge, Él te abraza, Él te apachuga a pesar de que estés hediondo, a pesar de que estés como estés. Él es así. Nosotros no. Prueba de eso, que cuando alguien falla, si es posible lo sentamos en la última banca. ¿No hay usted gente que ha dicho: en la iglesia nosotros es tan serio, hermano, que cuando alguien falla, allá se va en la última banca, mejor tírelo al mundo, mejor sáquelo? ¿Y saben qué es lo que hace? Lo están humillando, y lo siguen humillando, y lo siguen matando.
Porque no hay un cuidado de restauración. Porque no sabemos qué es restauración. Venimos de un sistema, mis hermanos queridos, que alma que pecare, esta morirá y váyase de aquí. Venimos de ese sistema. Entonces, Jesús es diferente. Jesús es diferente. Miren, hermanos, nosotros solo con una media cosita que le hagamos a alguien va a ser difícil que nos vuelva a dar la mano. Imagínense usted Jesús con Pedro. Imagínense Pedro. Cuando Pedro está en el pretorio y empieza a ser confrontado. ¿Tú andabas con él? No. ¿Quién? ¿El que está ahí? No, yo no. Está bueno, se le pasa la primera vez. Se le pasa la primera vez. Pero la segunda vez, hey, tú andabas con él. No, yo no. ¿De quién me están hablando? ¿De Jesús? No, yo no lo conozco a ese hombre. Pero es que fíjate que hasta la forma de hablar se te siente bien así. Pero no, yo no conozco a ese hombre. Le pregunto, ¿sabía Jesús lo que estaba viendo Pedro? Sí lo sabía. No lo conozco. La tercera vez, tú andabas con él. Dice la Biblia que Pedro maldijo. Esa palabra maldijo significa que Pedro insultó a Jesús. Pedro dijo barbaridad de Jesús. Pedro dijo cosas que no eran correctas. Vaya, la Biblia dice con maldición. No sé quién es. No lo conozco. Y cuando él dijo eso, cantó el gallo. Y Jesús se le quedó viendo como quien dice: te oí, te escuché y te lo dije. Y dice la Biblia que Pedro, cuando vio la mirada penetrante de Jesús, salió corriendo a llorar amargamente. Porque había traicionado a un gran amigo que no merecía traición. Había negado a aquel que lo había abrazado cuando él no valía nada. Había traicionado al que había, hermanos queridos, un día dicho: si es posible ir contigo a la muerte, voy a ir. 3 días, pongámosle 4 días. 4 días. El día del juicio y de la muerte, y los 3 días que estuvo crucificado, los 3 días que estuvo en la tumba. Los 3 días que estuvo en la tumba. Pedro sabía que no merecía andar con los otros hermanos, porque el pecado, eso es lo que nos hace. El pecado nos retira. Nadie te saca de la iglesia, nadie te corre de este lugar, nadie. Tú mismo te vas por tu propia cuenta, porque sientes que el pecado te está agobiando. El pecado hizo que Pedro se separara de los hermanos, y él estaba pescando. Y se fue a pescar y se conquistó a otro, porque hay muchos hermanos en la iglesia que también te van a conquistar cuando se quieren ir para el mundo. Pero cuando Jesús resucitó, le dijo a las mujeres: vayan y díganmele a los hermanos, y díganmele a Pedro, que yo voy delante de ellos. ¿Y sabes algo? Pedro, sí es cierto, amaba a Jesús. Sí es cierto, pero había fracasado, porque eso es una lección para que entendamos que somos los humanos. Y dice la palabra de nuestro Dios que cuando Jesús se le aparece a Pedro, tenía un pescadito, hermanos, cociendo, tenía pancito. Y cuando Jesús se acerca a los discípulos y le habla a Pedro diciendo: Pedro, ¿me ama más que esto?
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, apacienta esto otro. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí. Jesús recibe a Pedro y le da a Pedro una promesa maravillosa. ¿Y sabes algo? Le dice: Pedro, tú vas a tener el privilegio de abrirles las puertas del reino a aquellos que no han aceptado. Óigame, pero si Pedro negó, ¿por qué no le puso mejor? ¿Por qué no puso a Juan? Que Juan nunca lo había negado y estuvo en la cruz con él. ¿Por qué? Eso es lo misterioso de Jesús. Eso es lo misterioso del evangelio, que Él levanta del polvo al miserable, levanta del polvo al menospreciado, y Él hace como Él quiere. Dele fuerte el aplauso a ese Dios que hace como Él quiere, a su nombre. Y por eso uno se admira y dice: ¿cómo es posible? Si yo conocía a ese hombre, si conocía a esa mujer, y miren dónde está. Pero eso es lo que Dios hace y lo que nosotros no entendemos. Porque para ti, quien merece estar arriba, quien merece un privilegio, quien merece el púlpito, es aquel que nunca se ha apartado. Pero cuando ves a alguien que se levantó y tú vistes el fracaso y tú vistes la falla, humanamente no lo entiendes, no lo entiendes. Porque Jesús estaba poniendo a Pedro y le estaba diciendo: a ti te daré las llaves del reino. Una promesa que se lo había dado allá cuando todo estaba bien. Pero algo que Pedro nos enseña a nosotros es que podemos levantarnos del fracaso cuando queremos. Porque con Cristo todo lo podemos. Dele fuerte el aplauso al Señor y póngase de pie, mis hermanos, en esta hermosa hora. Has escuchado la palabra de nuestro Dios. Te invito a que recibas al Señor en tu corazón. Repite conmigo la siguiente oración: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento y te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy eres hijo de Dios. La palabra del Señor dice en San Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También las Escrituras dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Te invito a que te congregues en alguna iglesia cristocéntrica o visítanos a nuestra iglesia. Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas del Salvador, en Colonia Treminio. Te esperamos. Dios te bendiga.